Perdón si hay un pequeño ruido de golpe, es que están haciendo una pequeña construcción en casa, así que vamos a estar con esa pequeña bulla, ¿ok? Ok, tienen que preparar lo que es su PowerPoint primeramente. Puede ser así o como ustedes deseen, tal vez lo hacen mucho mejor. Y va a ser con su cámara encendida, ¿ok? Como les comenté, pueden hacer grupos de una o dos personas, máximo dos personas. Entonces van a emprender su cámara y van a comenzar con lo que sería la exposición. Por ejemplo, este es un tema que va a englobar lo que sería la parte de cavitación, golpe de ariete, bomba de ariete y trigeneración. Tal vez ustedes no entiendan mucho de esto, pero solamente se los estoy mostrando como un ejemplo, ¿ok? La cavitación es un problema que se suscita en lo que vienen a ser instalaciones hidráulicas, mayormente cuando trabajamos con bombas centrífugas, ¿ok? Esto es lo que sería básicamente una bomba centrífuga. Como ustedes pueden ver ahí, consta de hélices, las cuales van a girar y van a traer lo que sería el fluido. Después, el golpe de ariete viene a suscitarse por el fluido del agua o de cualquier tipo de fluido que esté circulando a través de las tuberías y que se desplace a grandes velocidades, ¿ok? Entonces, esto va a tener unos pequeños golpeteos en lo que serían los codos, o algunas válvulas que utilicemos, o en las tuberías mismas. Y una bomba de ariete viene a ser una instalación hidráulica que utiliza básicamente el concepto de golpe de ariete para su funcionamiento, ¿ok? Y la parte de trigeneración, que es más que todo una forma de utilizar toda la energía posible y tener una baja pérdida en lo que en lo que viene a suscitar con respecto a ese tema, ¿no? Entonces van a empezar explicando, digamos, su tema, que es un variete, pueden hacer una pequeña introducción con otras partes, como por ejemplo acá yo, para empezar a explicar lo que es cavitación, tuve que explicar primeramente qué es una bomba, ¿no? Porque ya saben, la cavitación se suscitan las bombas. Entonces, voy a explicar lo que es una bomba de condensado, que es una bomba que utilizamos en lo que son acciones industriales de calderas industriales, ¿no? Una caldera viene a ser eh, como una fuente que se alimenta de calor, ¿ok? Y a la vez de fluido. Lo que hace una caldera es que eleva la temperatura del fluido, en este caso es agua, la eleva hasta el punto de ebullición del agua, y lo que va a hacer es generar vapores. Estos vapores van a ser la energía entregada al sistema. Gracias al vapor es que se van a poder realizar todos los funcionamientos que querramos hacer mediante la caldera, ¿no? Y para poder suministrar el agua a la caldera, lo que necesitamos nosotros es una bomba de condensado. Esta bomba de condensado, a su vez, pueden ser una bomba de condensado eléctrica centrífuga y una bomba de condensado mecánica, ¿no? Acá pueden poner ejemplos de lo que sería, digamos, una bomba de condensado eléctrica, ponen ahí una gráfica. Obviamente ustedes no van a hacer este tema, ¿no? Solamente les estoy mostrando cómo quiero que lo expliquen, ¿no? Quiero que hagan paso por paso, detallado, cada uno de los temas que vayan a elegir. Acá podemos ver las partes de una bomba de concentrado centrífuga eléctrica. Primeramente va a tener lo que es un depósito receptor, después vamos a tener lo que es un sistema de control eléctrico o electrónico, y podemos tener una o dos bombas centrífugas, ¿no? Toda esta es la instalación de la bomba de condensado eléctrica centrífuga. Y ahora una bomba de condensado mecánica, pues ya no va a ser centrífuga, sino que va a ser mediante la presión del mismo líquido, ¿no? Que se encuentra en su interior. Entonces, lo que va a hacer esta bomba es que se va a llenar con agua en este caso, y va a hacer que esa pequeña esfera que ustedes pueden ver acá, ¿no? Se eleve debido a que la densidad de esa esfera es menor que la densidad del agua, ¿no? Lo hemos visto aplicando lo que es el principio de Arquímedes, ¿no? Por empuje, entonces esta pequeña boya se va a elevar, y esto al elevarse, este brazo también se va a elevar, y este brazo lo que va a hacer es va a abrir y cerrar válvulas que se encuentran acá en la parte superior. Entonces tenemos una válvula de admisión de líquido y una válvula de escape de gases, porque si no hay agua, entonces va a haber lo que es aire, ¿no? Entonces a nosotros al suministrar el agua tenemos que hacer que el aire salga, ¿no? Para que haya una regulación de presión y pueda entrar mayor fluido.
y viceversa. Cuando ya queremos que el agua salga, pues tenemos que hacer que el aire entre, ¿no? Acá hay unos pequeños beneficios que nosotros tenemos al utilizar una bomba de condensado. Pueden ser que se remueve el condensado de todas las condiciones de carga, incluyendo vacíos, y asegurando una eficiencia máxima, ¿no? No vamos a tener una pérdida de lo que vendría a ser el fluido. También no lleva empaques, o sea que no vamos a tener una armazón tan grande como sería una bomba centrífuga, y no requiere energía eléctrica, ¿no? Que es este sistema de control que utilizamos acá en la bomba centrífuga. Y también puede ser instalado en zonas peligrosas. Y lo más importante, no tiene problemas de cavitación. Entonces, la cavitación acá se presentaría simplemente en lo que es una bomba de condensado eléctrica centrífuga. Bueno, después acá el funcionamiento de cómo sería más o menos una instalación de caldera. Como pueden ver acá tenemos la bomba, acá tenemos un pequeño tanque de suministro y un vertedero, ¿no? Entonces, este es un sistema autosustentable. ¿Por qué es autosustentable? Porque todo el agua que nosotros utilicemos acá se va a transformar en vapor y este vapor a su vez va a pasar por las tuberías y nuevamente se va a condensar, ¿no? Para ser reutilizada esa misma agua. Entonces no vamos a tener pérdidas o van a ser mínimas las pérdidas que tengamos en el camino, ¿no? Como pueden ver acá, podemos hacer un proceso uno. Este proceso uno es la utilización que le vayamos a dar nosotros al vapor de agua, ¿no? Esto puede ser para, en el caso de la pasteurización de la leche, o cualquier tipo de, en la industria alimenticia más que todo lo utilizamos, ¿no? Para nosotros poder eliminar bacterias o virus que tengamos, ¿no? Por último, los pasos de funcionamiento, bueno, así van explicando paso a paso, dependiendo del tema que vayan a elegir, ¿no? Después está el funcionamiento de una bomba de condensado mecánica, como les venía diciendo, ¿no? El primer paso sería que el condensado fluye desde el tanque, bueno, ya, eso no importa. Pues fallos pueden haber en la bomba de condensado, también viene a ser una parte de introducción a lo que es la cavitación, ¿no? Los planes de acción y mantenimiento para una bomba. Y ahora pasamos al tema que en realidad importa, ¿no? Lo que es la cavitación. Y acá dice que la cavitación de las bombas se produce cuando la presión de un líquido, a temperatura constante, perdón, cae por debajo de su punto de presión de vapor saturado. Esto quiere decir que el agua va a pasar a ser vapor, pero a una temperatura constante, ¿no? No hace falta que la temperatura sea 100 grados para que el agua pase a vapor. Simplemente por un descenso de presión, el agua pasa a vapor. Bueno, acá pueden dar ejemplos de cómo sería la cavitación o del tema que vayan a elegir. Y básicamente, pues van explicando, ¿no? Cómo evitar daños de cavitación y todo lo que involucre el tema que vayan a elegir. Y lo que más importa es que tengan una buena presentación en sus diapositivas con información clara y concisa y obviamente que dominen el tema, ¿no? Bueno, después esto era golpe ariete, pero ya. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Sí, auxiliar, va a ser de los temas que más avanzados, ¿no? Claro. Como les comenté, ahí tienen que elegir, digamos, si eligen mecánica de fluidos, a ver, puede ser que expliquen acerca de la viscosidad. La viscosidad es un tema bastante importante, ¿no? ¿Y qué aplicaciones le pueden dar a la viscosidad? Pues mayormente se le da las aplicaciones en lo que vendrían a ser los aceites que utilizamos en las diferentes máquinas, ¿no? Los aceites se vienen a dividir en monogrado y poligrado, creo, si no estoy mal, ahorita no me acuerdo muy bien. Y dependiendo de su viscosidad también se van a clasificar, ¿no? También pueden haber aceites sintéticos como aceites no sintéticos. Entonces ahí, en base a la viscosidad, ustedes van sacando un montón de temas, ¿no? Otro tema que pueden utilizar también sería lo que es la tensión superficial. Después, pero ustedes busquen el tema que más les guste o que más les llame la atención, lo ponen en el grupo para que otro grupo no escoja el mismo tema y arman su exposición en base a ese tema, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o consulta?
Tenemos que hacer las diapositivas, ¿sí o sí? Claro, si no, ¿cómo van a exponer? No tengo compu. Por eso les digo, pueden hacer grupos de 2 personas, ¿no? Uno hace las diapositivas, otro busca la parte teórica, no sé. Disculpa, Ahí auxiliares, necesito que hagan sus depende, grupos y es cualquier tema, ¿no? De laboratorio. no específicamente de laboratorio, sino de los temas que hemos visto. Como les decía, son referentes a la parte de oscilaciones, movimiento ondulatorio y mecánica de fluidos, esos 3 temas. Ah, ya, está bien. Ahí les di un tema también que podíamos utilizar, que nadie quiso, creo. Era sobre una instalación hidráulica de un vertedero de agua en Runabaque, ¿no? Lo básico que podían explicar ahí era, pues, cómo calcular la altura de ese chorro que salía, ¿no? Debido a que la tubería se encontraba totalmente llena. Entonces, nosotros hacer una perforación va a haber una diferencia de presiones, lo cual va a hacer que salga un pequeño chorro, ¿no? Para igualar las presiones. Pero ya eso depende de usted. Entonces, por favor, quiero que armen sus grupos y lo manden al grupo de WhatsApp con el tema que han elegido. Si lo van a hacer individualmente, lo hacen, ¿ok? La exposición la vamos a planificar para este domingo, porque ya no hay mucho tiempo, ¿no? Tenemos que acabar de una vez con las clases, ya nos hemos atrasado bastante, así que tienen que hacerlo ya. Auxiliar, no podíamos dar examen nomás. Es que ya es Sus, otro trabajo eso, y ahorita sus compañeros estamos saturados ya que fueron al laboratorio presencial defendieron, de ¿no? los Entonces, prácticos y creo examen. que no sería muy justo si dan un examen. Esa exposición nacional va a ser para todos, ¿no? No solo a los que faltan la exposición. No solamente Solo para los que no fueron al laboratorio presencial. Ah, ya. Gracias. es que tenemos alta tarea. ¿Ok? Bueno, Es entonces si solo no para tienen... los que no, es solo para los que no asistieron a ese examen presencial. Sí, sí, solo para ellos. Ya, perfecto. Bueno, si no tienen más preguntas, vamos a empezar con la primera experiencia. ¿O alguien tiene alguna otra pregunta o consulta? Bueno, ya ¿A qué depende de hora ustedes esa nota, iniciaría ¿no? la exposición? ¿Cómo? ¿A qué hora iniciaría la exposición? Domingo por la noche, yo creo que la mayoría va a poder, ¿no? Aparte estamos con restricciones y no creo que nadie salga un domingo en la noche. Yo voy a mi iglesia. Está bien, ingeniero. Bueno, si no pueden el domingo, también podríamos hacerlo el lunes. Pero va a ser bastante breve. Su exposición que no dure más de 15 minutos. Solamente información clara y concisa, ¿no? Con respecto a cualquier tema que ustedes quieran. Tal vez el ejemplo que les mostré ahorita es un poco extenso. Pueden hacerlo mucho más corto, mucho más resumido. La exposición va a ser el domingo, entonces dijo, ¿no? O sea, Sí, domingo por la noche. Solo ya. necesito que confirmen los grupos ahorita. Y el tema que van a elegir, ¿ok? Buenas tardes chicos, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Ya escucharon a Jonathan. Vamos a estar el domingo haciendo esa calificación entre los dos para que sea más rápido y terminemos temprano. Los grupos que hayan nos los vamos a dividir. Y una recomendación para lo del tema también sería que elijan algo que de verdad les interese, porque así de verdad van a buscar información que sea, como dice, fidedigna y también que les sirva para aplicación en adelante. Creo que
lo que tienen que buscar en Google cuando vayan a buscar su tema es aplicaciones de tal tema, del que les vaya a gustar. De esa manera ya les va a salir una gama de cosas y ya van a poder ver de viscosidad, tensión, de energía y debido a las represas, etcétera. Y como y lo que mencionó también Jonathan en el grupo, entonces hay bastante donde obtener y no se olviden que es solo para los que no pudieron ir a las clases presenciales, a la exposición. Así que creo que ya no hay más dudas respecto a eso. Voy a dar yo el primer laboratorio. Vamos a hacerlo así puntual. Como están iniciando este tema, va a ser bueno que lo vean primero en la parte práctica y luego ya cuando entren a la parte teórica van a poder asimilar un poco más los conceptos. Jonathan, ¿me puedes permitir compartir la pantalla, por favor? Bueno, mientras Jonathan me habilita para compartir, ya, gracias, lo siento. Bueno, entonces el tema de ahora vamos a hablar sobre lo que es dilatación lineal, que es un tema dentro de lo que es calor y temperatura. Y nosotros, la hora del domingo la vamos a definir por el grupo en función al número de grupos que haya, ¿sí? Para ver dónde no terminar muy tarde el domingo y que todos ya estén en sus casitas. Entonces, como mencionaba, este tema es de calor y temperatura. Ahorita ya vamos a empezar a hablar de conceptos como grados centígrados, grados Fahrenheit, todo eso que ya han visto ustedes en los temas que vieron en el colegio, de calor, de temperatura. Entonces vamos a tratar de definir primero que nada esos conceptos para luego adentrarnos ya en el tema que es dilatación. Así que esta sería nuestra experiencia número 9. Si hay algún problema del audio o del video, luego me avisan, por favor. Primero que nada, nuestros objetivos van a ser estudiar el concepto y las fórmulas de dilatación lineal. Vamos a observar el fenómeno de dilatación lineal de manera real, porque lo vamos a ver en el laboratorio. Es una experiencia que se puede llevar a cabo en el laboratorio. Y vamos a poder determinar los coeficientes de dilatación para cada material. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, más detallado. Porque resulta que hay un coeficiente, así como existen diferentes constantes para diferentes materiales, como por ejemplo los coeficientes de rozamiento, si se acuerdan en física 1, para madera con madera, para acero con acero, vidrio con madera, etc. Todo ese tipo de coeficientes. Aquí también hay un tipo de coeficiente así, que es de acuerdo al material que se está utilizando. Entonces vamos a ver estos temas ahorita. Para el fundamento de teórico, lo que ustedes van a buscar de manera puntual para hacer su informe, si es que ya se habían olvidado cómo hacer informes porque nos hemos dado unas buenas vacaciones, es que en el fundamento teórico ustedes de manera muy puntual me van a explicar qué es calor, qué es temperatura, qué es dilatación superficial, qué es dilatación volumétrica, y van a medir con qué instrumentos puedo medir calor y con cuáles puedo medir temperatura, que no es lo mismo. Ahí es donde quiero hacer el énfasis, que calor es una forma de energía, así de manera corta se los digo, calor es una forma de energía y temperatura es la escala con la que yo mido el calor. Entonces no es lo mismo cuando digo, ay, hace mucho calor que, pucha, la temperatura está elevada. Es diferente, son distintos conceptos que los tienen que tener claro. Porque el calor también se puede manifestar como una energía y es por eso que cuando nosotros estudiamos calor, es el calor lo que se va a transmitir de un cuerpo a otro. En cambio, cuando alguien dice, tiene fiebre, ¿no? Y le dice, uy, esta persona tiene temperatura. Está incorrecto porque en realidad la temperatura es la escala con la que estoy midiendo el calor que tiene su frente, digamos, por así decirlo. Entonces, esas son las cosas que necesito que diferencien bien. La segunda cosa que quiero que diferencien bien es que hay diferentes tipos de dilatación. Dilatación como tal, ¿alguien sabe qué significa? O sea, solo la palabra dilatar, dilatación. Sé que la han escuchado, quizá en términos médicos. Expandirse, ser más grande, hacerse más Expandirse. grande. Correcto, exactamente. Dilatar significa algo que se expande, pero en el caso de calor y temperatura, calorimetría, nosotros ahora vamos a hablar de dilatación cuando hay un aumento de temperatura, o sea, sube la temperatura porque algo le está proporcionando calor a algún cuerpo. Y como dijo su compañero, lo que va a hacer normalmente,
lo que va a hacer normalmente es expandirse. Fenómenos similares suceden cuando, por ejemplo, ustedes tienen una puerta de madera y se eleva la temperatura, y no solo la temperatura, sino que también se eleva la humedad. La temperatura a veces, mejor dicho, la humedad y el calor hace que la puerta no entre en el marco. No sé si les ha pasado que a veces la puerta cierra bien y otras veces las puertas cierran así como que medio chanfleadas, porque se supone que se han expandido, entonces ya no entran. Una aplicación directa que sería de dilatación es que si ustedes ven las rieles de un tren, sobre todo en lugares muy calientes como son aquí Santa Cruz y otros lugares, donde todavía hay tren, por supuesto, donde todavía hay rieles tradicionales, se puede observar que las rieles no están totalmente unidas. Por ejemplo, voy a tener dos lapiceros y las rieles están así, tienen una ligera diferencia, pero la gente diría, ¿y por qué no las ponen todas juntas y más bien así, no sé, acortan la longitud, qué sé yo? Resulta que debido a que las rieles son de un tipo de metal, que por supuesto se puede llegar a dilatar por el calor, por el sol, porque aumenta la temperatura, entonces en el momento en el que los ingenieros pusieron todas las rieles juntas y luego observaron que cuando están las rieles juntas no hay donde las rieles de metal expandan. Entonces, ¿qué sucede? Cuando algo se quiere expandir y no tiene dónde, se levanta, ¿no? Es lo lógico. Es lo lógico que va a pasar. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Bueno, hay accidentes de tren, desastre. Así que, por eso es que hay un pequeño espacio. Entonces, la dilatación lineal, superficial y volumétrica está dentro de nuestro entorno todo el tiempo y se tiene que tomar en cuenta sobre todo para este tipo de situaciones, construcciones, donde hay materiales que pueden llegar a dilatarse. Así que por eso quiero que vean la diferencia entre dilatación superficial y volumétrica, porque la que vamos a estudiar ahora es básicamente la lineal. Y los instrumentos que van a mencionar que midan calor y temperatura, esos lo van a buscar ustedes en internet. Si alguien tiene un ejemplo de algo que mida temperatura, por ejemplo, súper fácil, me lo puede decir a la clase. ¿El termómetro? Correcto, muy bien. Exactamente. El termómetro mide temperatura. Ahora, ¿qué mide calor? Van a ir a averiguar. Ahora, para el esquema, yo quiero que ustedes vean estas fórmulas, porque son las fórmulas como las de cinemática, que siempre se repiten para los tres temas. Cinemática, y luego se ve caída libre, y luego movimiento circular, ¿no ve? Y todas son iguales, pero cambian unas cositas. Es lo mismo. Aquí para dilatación lineal, ¿qué es lo que sucede? No es que yo tenga, por ejemplo, una barra de metal, cualquiera, y no significa que la barra de metal solo crezca en este sentido, ¿sí? No significa eso, sino que cuando yo hablo de dilatación lineal es porque solo de manera más representativa se va a expandir algo en una sola dimensión, en este caso el largo de la varilla, ¿sí? Y esa es la diferencia con la superficialidad y la volumétrica, que ya vamos a ver ahorita. Ahora, lo que quiero mencionar es esto. Las fórmulas son fáciles de recordar y si no las recuerdan hay formularios, pero quiero que entiendan qué significa. Esto de aquí es variación de longitud. ¿Saben qué es una variación? Variación de cualquier cosa. Variación de X, uno sabe que es X final menos X inicial. Eso es para todo, de manera general. Eso lo saben, ¿verdad? Que una variación de algo sería su final menos su inicial. En este caso, si yo voy a hablar de la variación de la longitud, ¿qué vendría a ser? La variación de la longitud sería la longitud final menos la longitud inicial. O sea, esto de aquí, todo esto, menos la longitud inicial. Y eso sería su variación de longitud. Entonces, esa variación de longitud para calorimetría, ¿a qué es igual? Es igual al coeficiente de dilatación lineal, es este de aquí, este es el famosísimo dilatación lineal, multiplicado, aquí por si acaso es una multiplicación, por la longitud inicial que tenía la barra, en este caso, multiplicado por la variación de temperatura. ¿Y alguien me dice cuál es la variación de temperatura? Sin mirar abajo. Temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, aquí, ¿cuáles son los datos que me importan a mí? Las temperaturas iniciales y la temperatura y la longitud inicial y la temperatura y la longitud final. Porque eso es lo que va a hacer que haya una dilatación en sí, que haya un
incremento de la temperatura o que algo le esté ingresando calor al cuerpo, de modo que eso le permita dilatarse. Ahora, hay procesos que son contrarios y sí están, obviamente, porque cuando este objeto vuelve a su temperatura normal, lo lógico que va a pasar es que se comprima, ¿o verdad? O sea, o que vuelva a su longitud inicial. Entonces, puede ser de ambos lugares, pero nosotros ahorita estamos estudiando solamente dilatación. Y acá básicamente la longitud final, esto es como haber despejado de aquí la longitud final, sería longitud inicial más variación de la longitud. Y si hacemos un reemplazo de esto aquí, lo vamos a tener como longitud inicial, 1 más variación, más coeficiente de dilatación lineal por variación de temperatura. Entonces, esas son las 3 fórmulas que se tienen que aprender, pero con que sepan esta de aquí y esta de aquí, suficiente, porque esta no es más que la composición de estas dos, ¿ok? Y por supuesto, esto por definición lo tienen que saber, a qué es igual una variación de temperatura. Esas son nuestras fórmulas, con estas vamos a trabajar. Pero quiero explicarles un poquito la volumétrica y la superficial, para que luego ustedes ya la puedan colocar en su fundamento teórico. Les mencionaba que hay dilatación lineal, superficial y volumétrica. Aquí lo que me va a interesar es solamente una dimensión del objeto. En este caso solo me interesa la longitud, porque el espesor, o sea, el gruesito de la varilla, o la altura de la varilla, es indiferente, es demasiado pequeña comparado con la longitud, entonces no me interesan las otras dimensiones, solo me interesa la longitud. En cambio, cuando yo hablo de una dilatación superficial o de área, ahora me van a interesar dos dimensiones. Digamos que la longitud y, no sé, la altura. La altura y la longitud son 2 dimensiones, como quieran llamarle a la otra variable, pero son 2 dimensiones que me van a interesar. Y esta también se utiliza muchísimo porque hay varios placas de metal, hay incluso los vidrios que les colocan a los edificios, todos esos tienen un coeficiente de dilatación, y si son vidrios, pues se van a expandir en todo el área. Entonces hay que tomar en cuenta eso para que no haya un choque entre 2 vidrios y se rompa. Por eso es muy importante este tema, chicos, ¿sí? Eso quiero que sea el énfasis aquí. Y luego para la dilatación volumétrica es exactamente lo mismo que ahora, pero ahora voy a tener 3 dimensiones. Obviamente esta tetera no está en 3 dimensiones, pero digamos que voy a tener acá su ancho, acá voy a tener su altura, y aquí para adentro va a ser el espesor de la tetera, etc. De modo que ahora en la volumétrica yo tengo 3 dimensiones y el objeto va a expandirse en todas sus dimensiones. ¿Listo? Ahora, lo que yo quiero que también comprendan de estos 3 tipos de dilatación es que yo les mostré esta fórmula, esta de aquí, y es básicamente la misma para las 3. Si ustedes llevan la longitud inicial aquí, ¿sí? Es la misma fórmula que les acabo de dar. Si la ponen acá, el área inicial es la misma que les acabo de dar, y si ponen acá el volumen inicial, es la misma que les acabo de dar, ¿sí? Solo que va a cambiar el coeficiente de dilatación. El coeficiente de dilatación es 1 por material. Si yo tengo, esto es metal, el coeficiente de dilatación es ese. Metal, pero un tipo de metal específico, ¿no? Mejor no metal. Hierro, es de hierro, porque hierro ya es un compuesto, o sea, y es un elemento químico, ¿no? Es definido. Metal puede ser aleación de un montón de cosas. Bueno, pero ahora digamos que esto es de hierro, todo lo que estoy hablando es de hierro. Entonces, coeficiente de dilatación lineal es este. Para hacer superficiales 2 veces el mismo coeficiente de dilatación lineal, y para hacer volumétrica es 3 veces ese mismo coeficiente de dilatación lineal. Entonces, tienen una relación directa los coeficientes de dilatación para lineal, superficial y volumétrico. Y esa era la otra cosa que seguro van a ver en teoría y que quería que se les quede claro. Y sus unidades de medida son grados centígrados sobre a la menos 1, o sea, 1 sobre grado centígrado, aquí lo coloqué también. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Porque ahorita ya vamos a pasar a la experiencia y ya vamos a utilizar las fórmulas que les di, así que voy a necesitar que tengan su lápiz y su papel ahí para anotar los datos, y luego directamente vamos a hacer nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta o alguna duda, algún comentario? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, para la experiencia ahora vamos a tener los siguientes materiales. Voy a desactivar mi cámara
porque ya no tengo nada que mostrar. Bien. Vamos a tener un dilatómetro, varillas de longitud conocida de diferentes materiales, vamos a tener una caldera eléctrica, vamos a tener un multímetro tester, que este vendría a ser el termómetro en otras palabras. En realidad es un aparato que mide varios tipos de unidades, varios tipos de parámetros, pero nos va a servir en este caso para medir temperatura. El multímetro o tester y un flexómetro, que también nos va a ayudar a medir, por supuesto, la longitud de la varilla para comprobar. Y aquí lo especial de la experiencia sería el dilatómetro, porque el dilatómetro es lo que va a medir de manera milimétrica cuánto va a aumentar la longitud de la varilla. Ustedes, la gráfica que vieron acá es falsa, ¿ya? No se ve así como se ve acá, que es así gigante. En realidad son, dependiendo por supuesto del material y la cantidad de calor suministrada, va a ser mayor el aumento. Pero, ¿qué sucede? No se puede observar a simple vista, y esa es la realidad, no se puede percibir. Ustedes cuando está hinchada su puerta no se dan cuenta a primera vista, ¿no? No se dan cuenta. Lo saben porque cuando ya cierran, ya no cierra bien la puerta, ¿no? Entonces lo mismo con esto. Aquí necesitamos un aparato especial para poder medir esa cantidad de longitud que realmente se incrementa. Y ese es el dilatómetro en este caso. Ya lo vamos a ver en el video. Así que es este. Voy a, un segundito, compartir sonido. Y me voy a silenciar. Y si no se escucha o algo, por favor lo interrumpen para que lo pongan, ¿no? Necesito por favor que tomen dato de todas las cosas que van a salir en la pantalla, ¿ya? Lo anotan para que luego me lo puedan dictar. Gracias. So I've got my
Bueno, hasta aquí es la primera parte de la experiencia, así que si se veía mi barra, perdón, y no vieron algún dato, ahorita lo vemos. Entonces, lo que quería que vean básicamente es que la barra que vieron, se supone que en el dilatómetro que vieron que tenía una precisión de 0,01 milímetros y luego subió hasta 8, ya se veía cuántos milímetros realmente fue lo que se dilató. Y eso no se podía percibir a simple vista, lo tuvo que percibir el dilatómetro. Lo segundo que quería aclarar del video es que si ustedes van a ser auxiliares en algún momento, para colocar como tal el dilatómetro hay que tener mucha precisión porque apenas y tiene que estar rozando a la barra, a la varilla, mejor dicho, porque es muy, muy sensible y luego se tiene que graduar ahí mismo. Esas son las dos cosas que quería aclarar. Así que ahora vamos a hacer lo que vendría a ser los cálculos de la experiencia para obtener el coeficiente de dilatación lineal de lo que vendría a ser nuestra varilla. La varilla, si no me equivoco, supuestamente era de, no me acuerdo, ay, perdón, no lo borré un ratito, voy a dejar de compartir porque ahí están los resultados. Déjeme que me acuerde. Ya, se supone que era de cobre. Ajá, sí. La barra supuestamente era de cobre, pero eso era algo que, como les explico, estaba para demostrarse aún, no era algo comprobado. Así que, precisamente por eso, es que nosotros teníamos que observar la dilatación y la variación de temperatura para poder recién obtener lo que vendría a ser el coeficiente de dilatación lineal. Así que eso es lo que yo quiero obtener ahora para de esa manera saber qué material tiene la varilla realmente. Así que si alguien vio los datos en el momento antes de que se veía mi barra de opciones, ¿me puede decir la longitud inicial de la varilla, por favor? Parece que era 64 centímetros. Gracias. No me equivoco. Sí, esa era. Muchas gracias por estar atento. La variación de la longitud, ¿alguien la pudo anotar? Creo que no es esta que puso de 0,01 por Esa era, 85. ajá, exactamente. La precisión del dilatómetro era 0,01 milímetros y el dilatómetro llegó hasta 85. Entonces, si yo multiplico 85 por 0,01 milímetros, eso me da una dilatación de 0,85 milímetros. Muy bien. Pero yo no puedo trabajar 1 milímetros y el otro centímetros, así que necesito llevar los milímetros a centímetros. Así que 10 milímetros es 1 centímetro, por tanto, sería que se dilató 0,085 centímetros. Pueden comprobar eso en su calculadora si es que no me creen. Entonces, estos eran los datos de las longitudes de la barra y del incremento. Acá podríamos sacar directamente la longitud final, sí, porque solamente tenemos que sumar la variación de la longitud más la longitud inicial. ¿Saben cuánto era la temperatura inicial y la temperatura final de la barra, por favor? 22,5 la inicial, creo. Ya. Y la final 77. Correcto, muchas gracias por estar atento. El 22,5 básicamente era la temperatura de la barra inicial porque era la temperatura ambiente a la que nos encontrábamos en ese momento, más o menos, aproximadamente. Entonces, esa vendría a ser también la temperatura inicial y no solamente lo dedujimos porque, ya estamos más o menos 22, también lo medimos con el multímetro, como se veía en el video. Estoy explicando paso por paso porque ustedes para la segunda experiencia, que la dejé pausada ahí en el video, ustedes van a hacerla solo, ¿ya? Yo solo voy a hacer la primera, pero es básicamente lo mismo, solamente que ustedes ya me tienen que hacer exactamente lo que yo estoy haciendo con los datos que le va a dar el video, van a hacer los cálculos siguientes. Es bastante sencillo esto porque es una sola fórmula, entonces no hay cómo perderse. Bueno, es una sola fórmula diferente a la que ya conocemos, a eso me refiero. Esta es la que vamos a utilizar. Y por supuesto incluimos la de variaciones de temperatura y de longitud. ¿Qué es lo que a mí me interesa obtener? Es el coeficiente de dilatación. Entonces, como yo tengo la variación de la longitud, tengo la longitud inicial y puedo obtener la variación de temperatura, es tan sencillo como despejar el coeficiente de dilatación lineal para poder obtenerlo.
que sería la variación de la longitud dividido entre la longitud inicial multiplicado por la variación de temperatura. Así de sencillo. Y esto es lo mismo que ustedes tienen que repetir en la segunda experiencia, que lo van a hacer solos viendo el video. La variación de la longitud era 0,085 centímetros. ¿Por qué? Porque recuerden que lo transformamos y que yo no puedo utilizar aquí centímetros, milímetros abajo y centímetros mejor dicho, milímetros arriba y centímetros abajo, porque no en ningún momento se van a simplificar. Porque recuerden que las unidades del coeficiente de dilatación lineal es grados centígrados a la menos 1. Entonces, eso me tienen que salir. Longitud inicial era 64 centímetros. Entonces, centímetros con centímetros se van a ir. Y aquí la variación de temperatura sería la final. Por supuesto, aquí variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, sería los 77 grados centígrados menos los 22,5 grados centígrados. ¿Y eso cuánto le sale, por favor, a alguno? Muy bien, por 10 a la menos 5, ¿qué cosa? Aquí hay un 1 que se sobreentiende y abajo grados sobre grados centígrados, entonces me sale en las unidades que se requiera, sí. Ahora, a partir de ese dato, yo puedo suponer que bueno, puedo decir, de hecho, que se supone que la barra era de cobre. A mí me dijeron que era de cobre, o sea, en el laboratorio fui y me dijeron, creo que es de cobre. Pero podemos observar que por su coeficiente de dilatación, a pesar de que esto también posee un porcentaje de error, no es que sea absoluto, puedo ver que no es de cobre, ¿sí? ¿A qué está más cercano que sea en realidad? Aluminio. Aluminio. Entonces, de manera teórica me dijeron que era esto, pero de manera experimental yo puedo saber que es muy probable que la barra sea de aluminio o algún tipo de aleación de aluminio, más que nada. O sea, con aluminio, mejor dicho. Entonces, esto mismo van a hacer ustedes en la segunda experiencia, donde vamos a tener una segunda varilla y de igual manera me van a determinar su coeficiente de dilatación lineal y van a ver en la lista de cosas que cuál más o menos se supone que es. A mí me dijeron, por si acaso, que la varilla era de Constantan, este metal. Me dijeron que era esto. De manera teórica, me dijeron que era de Constantan, que era una aleación, si no me equivoco, de hierro y algo más, pero ahorita no me acuerdo. Pero era una aleación, o sea, no era un solo metal, que supuestamente era Constantan. Entonces, me dijeron que era de eso, así que quiero que ustedes me averigüen si realmente era de Constantan la varilla o de qué otro tipo de metal, en este caso, podía ser. Y eso sería básicamente su parte de la experiencia y, por supuesto, resolver lo que son las conclusiones, mejor dicho, redactar lo que son sus conclusiones. Y de manera opcional, me gustaría que vean este video, que lo que hace es transformar los coeficientes de dilatación lineal de grado centígrado a grado Kelvin, de grados centígrados a grado Fahrenheit, si no me equivoco, y así, o sea, de esa manera. ¿Por qué? Porque normalmente te dan los coeficientes de dilatación lineal en grados centígrados. Eso es lo normal. Aquí cualquier tabla que vean en internet le va a dar esto en 1 sobre grados centígrados. Pero, ¿qué pasa si en el examen nos dan en grados Fahrenheit la temperatura y es más fácil transformar directamente el coeficiente de dilatación que todas las otras temperaturas? Entonces, quisiera que lo vean, solamente es opcional, o sea, quisiera que lo vean, que lo que va a pasar es esto. O sea, en este video van a aprender a transformar los coeficientes de dilatación lineal de grados centígrados a grado Kelvin, a Fahrenheit y así. Que no es lo mismo que transformar los grados centígrados a grados Fahrenheit, que ustedes saben que tenemos grados centígrados sobre 5 igual a grados Fahrenheit menos tanto, tanto y así. ¿No ves? La regla esta que ven con Kelvin y con Rankine.
que aquí es 9, aquí 5 y aquí 9, ¿no ven? De esa manera no es, por si acaso, para que les entre la duda de ver cómo es. Entonces, eso sería por mi parte. No sé si hay alguna duda respecto a lo que tienen que hacer o alguna duda que les quedó para que ya pueda continuar esto. Ya, Y- ese video lo vas a subir al carro. ¿Perdón? Ah, sí, sí, el video está en Classroom. Por si acaso, aquí miren, en el mismo video que estábamos viendo, lo voy a subir. Y a partir del minuto 3,26, aquí empieza la segunda experiencia y ya va a salir todos los datos igual que salió en la primera. Y ya ustedes los anotan y sacan su resultado de coeficiente de dilatación lineal. ¿Ok? Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta más? No, el otro también, el otro video que dijo que había que verlo opcional. Ah, no, eso está como... está aquí al final, es el enlace. Va a estar como un enlace. Disculpa, auxiliar, esa que dice tarea, el punto 5 hay que hacerlo también en el informe entonces, o es opcional. No, eso no se hace, es opcional, es solamente si es que les interesa ver esa transformación. Yo, ajá, sí, por eso le puse opcional, no la tienen que copiar. Lo que sí necesito que esté es los cálculos de las dos experiencias, de las dos partes de la experiencia y sus conclusiones. Y por supuesto su fundamento teórico bien bonito, bien ahí entendible. Eso sería, chicos, para que ya comience Jonathan, te dejo el micrófono. Si hay alguna otra duda, me preguntan por el grupo. Bueno chicos, ya vieron la experiencia de dilatación. Ahora vamos a ver nuestra experiencia número 10, que sería sobre la parte de calorimetría. Bueno, nuestro laboratorio número 10 es sobre el tema de calorimetría, donde vamos a aplicar conceptos de calor y temperatura que han estado viendo, ¿no? Primeramente tenemos el objetivo. Vamos a tener 3 objetivos en esta clase. Primero, conocer y comprender los conceptos sobre transferencia de calor. Aplicar el concepto de la ley cero de la termodinámica. Y por último, determinar el valor de manera experimental para el calor específico de un material sólido mediante el uso de un calorímetro ideal. Esto lo vamos a hacer mediante un simulador virtual, ¿ok? Pero también tenemos una experiencia presencial que nos compartió Nicole y que también se las voy a mostrar. Bueno, el marco teórico para este laboratorio van a ser los siguientes conceptos. Calor, ¿qué es temperatura? Ya saben que calor y temperatura son dos conceptos bastante distintos. ¿Qué viene a ser la ley cero de la termodinámica? ¿Qué es el calor específico? ¿Qué es la temperatura de equilibrio? ¿Y qué es un calorímetro? ¿Ok? Básicamente este laboratorio va a ser para poder definir de manera experimental el calor específico de un material, ¿no? En el laboratorio pasado lo que determinaron fue el coeficiente de dilatación, ¿no? Que también es una constante dependiendo del tipo de material.
Acá vamos a hallar el calor específico, que también va a ser una constante dependiendo del tipo de material que estemos utilizando. Estas generalidades son unos pequeños conceptos que tienen que tomar en cuenta al momento de realizar esta experiencia. Por ejemplo, dice en este experimento mediremos el calor específico de varios metales, calentándolos a una temperatura conocida y añadiéndoles una cantidad conocida de agua en un calorímetro para medir el aumento de temperatura que sufren. El calor es transferido entre el metal calentado y el agua, de forma que el calor emitido por el metal es igual al valor absorbido por el agua, ¿no? Vamos ahorita a ver, para entender esto, tenemos que entender lo que es la ley cero de la termodinámica, ¿no? Bueno, los materiales que van a utilizar en una experiencia presencial serían los siguientes. Primero, un calorímetro, que viene a ser como un termo, ¿no? ¿Conocen un termo ustedes? ¿Qué es un termo? Es un aislante, ¿no? Entonces, básicamente lo que va a hacer es que todo el calor que se encuentre dentro no se transfiera con el medio exterior, ¿no? Con el medio externo, sino que se concentre simplemente en el interior del termo, ¿no? Después tenemos lo que son una pinza de madera, el material o la masa que vamos a determinar su calor específico, un termómetro que va a venir adherido a la tapa del calorímetro, con una varilla también para poder mezclar en el caso de que estemos utilizando una grande masa de agua, ¿no? Y un multímetro o tester que nos sirve en este caso para medir la temperatura. Ya saben que un multímetro también nos sirve para medir voltaje, intensidad, resistencia y otras funciones que también tiene, ¿no? Un vaso precipitado, que esto lo han visto en un laboratorio de química. Una balanza electrónica. Y una estufa, que va a ser nuestra fuente de calor, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o consulta? Bueno, ninguno. Ok. Vamos a ver el video de la experiencia presencial que pudieran tener ustedes o que pudieran haber realizado, ¿no? Creo que no estoy compartiendo el sonido. Ok, ahora sí.
Básicamente, el video nos está mostrando cómo realizaríamos una experiencia presencial para poder determinar el calor específico de ese pequeño material, ¿no? Pero nos falta explicar un poquito lo que sería el marco teórico para poder entender mejor lo que hemos hecho ahí, ¿no? Bueno, para poder aplicar el concepto de transferencia de calor, vamos a aplicar lo que sería la ley cero de la termodinámica, que nos dice que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico, estos van a estar en equilibrio a la vez con un tercero, ¿no? Si los agrupamos o los asociamos, entre ellos tres van a intercambiar una cierta cantidad de calor. Puede ser que uno gane calor y el otro pierda calor hasta poder alcanzar el equilibrio térmico, ¿no? Entonces, básicamente vamos a tener un cuerpo que va a ganar calor y otro cuerpo que va a perder calor, ¿no? En el caso, el que va a ganar calor va a ser el que tenga una temperatura inicial más baja, ¿no? Y el que va a perder calor va a ser el que tenga una temperatura inicial alta, ¿no? Un poco mayor. Bueno, pero la sumatoria de estos calores tienen que ser igual a cero. Entonces el calor ganado tiene que ser igual a menos el calor perdido. Bueno, este signo negativo va a influir básicamente en lo que viene a ser ahorita, vamos a ver la fórmula, en esta variación de temperatura, ¿no? Sabemos que la variación de temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no? Pero en alguien que va a perder calor, su temperatura final va a ser menor que la temperatura inicial. Entonces, esto nos daría negativo, ¿no? Pero con este signo negativo lo que hacemos nosotros es introducirlo acá y tenemos que esta variación de temperatura para el que pierde calor simplemente va a ser temperatura inicial menos temperatura final, ¿no? Estamos intercambiando los signos de estas temperaturas. Y la ecuación para la transferencia de calor, cuando queremos suministrar calor a cualquier tipo de cuerpo o objeto, vamos a tener lo que es la masa del material o del cuerpo, el calor específico, que es nuestra incógnita en este caso, y la variación de temperatura, ¿no? Entonces, podemos decir que el calor ganado o el calor perdido va a estar en función de la masa, del calor específico y de la variación de temperatura, ¿no? En el caso del agua, podemos apreciar los tres estados, ¿no? De la materia, tanto el estado sólido como el estado líquido y el estado de vapor o estado gaseoso. Esto va a estar con relación a la ganancia o pérdida de calor. Cuando el agua pasa de estado sólido a estado líquido, lo que está haciendo es ganar calor, ¿no? ¿Por qué? Porque está aumentando su temperatura. Entonces va a haber un calor ganado al pasar de sólido a líquido. Pero si fuera en viceversa, cuando pasa de líquido a sólido, lo que está haciendo es ceder calor, ¿no? Entonces está perdiendo calor. Entonces este va a ser un calor perdido. Ahora, si vemos que el agua pasa directamente de sólido a vapor, obviamente que antes tiene que pasar por líquido y después a vapor, está ganando calor también, ¿no? Pero acá hay dos tipos de calores. Tenemos que conocer lo que es el calor sensible y el calor latente, ¿no? El calor sensible es este que hemos definido acá, que va a estar en función de la variación de temperatura. Pero el calor latente ya no va a estar en función de la variación de temperatura, sino que va a estar en función de un coeficiente latente, ya sea de fusión o de condensación o de vaporización, ¿no? Cuando pasa de líquido a sólido, es de solidificación, ¿no? Cuando pasa de sólido a líquido, es de condensación, ¿no? Y acá igual, cuando pasa de sólido a vapor, es vaporización, y de vapor a líquido es condensación, ¿no? Bueno, entonces, como sabemos, el agua tiene una escala térmica. Tenemos agua líquida a partir de los 0 grados hasta los 100 grados centígrados, ¿no? Estos son los puntos críticos del agua. A 0 grados podemos tener tanto líquido como sólido, pero cuando estamos a una temperatura menor de los 0 grados, puede ser menos 10 grados centígrados, el agua sí o sí
tiene que ser sólida. O cuando estamos a una temperatura mayor de los 100 grados, puede ser 120 grados centígrados, el agua sí o sí va a ser vapor, ¿no? Entonces acá, si tenemos primeramente líquido a 100 grados centígrados, o agua a 100 grados centígrados, perdón, y queremos llevarlo a vapor, lo que tenemos que hacer es entregar un calor latente de, en este caso, de vaporización, para que toda esta masa de agua pase a vapor, ¿no? Pero la temperatura se va a mantener constante. Teníamos masa de agua a 100 grados centígrados, y al aplicar este calor latente de vaporización, lo único que vamos a hacer es pasar toda esta masa de agua a masa de vapor, pero también a 100 grados centígrados, ¿no? Y lo mismo pasaría acá, en este otro punto. Si queremos pasar de sólido a líquido, o sea, de hielo a agua líquida, pues también tendríamos que entregar calor latente de condensación, en este caso, para pasar de sólido a líquido, ¿no? Entonces, inicialmente tendríamos masa de hielo a 0 grados, entregamos el calor latente y vamos a tener lo que es la masa de agua, pero también a 0 grados, ¿no? Entonces, básicamente, a esta temperatura de 0 grados podemos tener lo que es una mezcla, ¿no? Entre sólido y líquido, y a esta temperatura de 100 grados podemos tener lo que es una mezcla de líquido y vapor. Bueno, hasta ahí serían los conceptos que tenemos que más o menos comprender acerca de la transferencia de calor, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta o consulta? En el caso del aluminio o del cobre o de cualquier otro metal, su temperatura ellos se encuentran en estado sólido, ¿no? Entonces, para pasar a estado líquido, se puede decir, o de fluidez, pues son temperaturas bastante elevadas, ¿no? Son superiores a los 600 grados centígrados, o a veces superiores hasta los 1000 grados centígrados, ¿no? Entonces, en este caso no vamos a llegar a estas temperaturas, por lo cual vamos a trabajar simplemente al material en estado sólido. Y también el agua no va a descender hasta 0 grados, ni tampoco va a aumentar su temperatura hasta 100 grados, sino que se va a mantener en estado líquido, ¿ok? A ver, bueno. En base al video que han visto, lo que van a hacer ustedes es recolectar esos datos y poder determinar el calor específico de ese material. Pero ahorita lo que nosotros vamos a hacer es, mediante un simulador, poder determinar los calores específicos de 3 materiales distintos, que es lo que tenemos acá en la siguiente tabla. Nuestros reactivos van a ser el agua, el hierro, el cobre y el aluminio. Nuestras masas correspondientes, la masa de agua que vamos a utilizar van a ser 100 gramos de agua, la masa de hierro van a ser 100 gramos también, y la masa de cobre 100 gramos. La masa de aluminio 50 gramos va a ser un poco menor, porque ocupa un mayor volumen, ¿ok? Las temperaturas iniciales para el agua van a ser de 20 grados centígrados o temperatura ambiente. Para el hierro van a ser de 100 grados centígrados, para el cobre 100 grados centígrados, y para el aluminio también 100 grados centígrados, ¿no? Bueno, estas temperaturas finales las vamos a definir. Vamos a eliminar un ratito esto, porque son las temperaturas de equilibrio, ¿no? Que es la que nosotros tenemos que calcular. Y después los calores específicos mediante la fórmula. Bueno, este es un calor específico teórico que ustedes lo pueden hallar en una tabla en internet, ¿no? Entran a internet y le ponen calor específico de diferentes materiales. Y las unidades en las cuales va a estar este calor específico van a ser en calorías
sobre gramos por grado centígrado. Bueno, me olvidé explicarle esa partecita acá. Ok, si tenemos, vamos a tener nuestra masa en gramos y nuestra variación de temperatura en grados centígrados. Y el calor, ¿en qué unidades se mide? Pues se mide en calorías, ¿no? Entonces, ¿en qué unidades tiene que estar nuestro calor específico para que se puedan simplificar tanto gramos como grados centígrados? Pues en calorías sobre gramos por grado centígrado, ¿no? Entonces, al multiplicar estos tres, vamos a simplificar grados centígrados con grados centígrados y gramos con gramos, y simplemente nos va a quedar calorías, que es la unidad de calor. Ok, vamos a pasar a nuestro laboratorio virtual. Como pueden ver, este es un laboratorio de química, pero que en este caso nos va a servir para poder obtener lo que es el calor específico. Como pueden ver acá, ya tiene todo el marco teórico y las instrucciones. Aquí una pequeña introducción con un marco teórico, donde nos muestra las unidades de calor específico. Pueden ser calorías sobre gramos por grado centígrado, como les dije, o también puede estar en joules sobre kilogramos por grado Kelvin, ¿no? Que es otro sistema de unidades también. Y acá tenemos la parte del procedimiento. Me olvidé de mostrarles los materiales para este laboratorio virtual, que están por acá. Los materiales que vamos a utilizar van a ser un tubo de ensayo, en el cual le vamos a colocar nuestro metal con un termómetro adentro, ¿no? Este termómetro lo que nos va a medir es la temperatura inicial y la temperatura final que alcance este metal. Después vamos a usar un vaso precipitado con agua, ¿no? Para poder medir nuestros 100 gramos de agua. Tenemos nuestra balanza electrónica y tenemos acá lo que es un mechero Bunsen, que va a ser nuestra fuente de calor, que nos va a permitir aumentar la temperatura del metal. Y por último tenemos lo que es el calorímetro, que es nuestro aislante térmico, ¿no? Para poder realizar lo que es el intercambio de calor. Bueno, entonces pasemos acá. Lo primero que tenemos que hacer es elegir todos los materiales que vamos a utilizar. Ponemos balanza electrónica. ¿Qué más? Un vaso precipitado de 250 ml. Si pueden ir leyendo acá los materiales que vamos a utilizar. Un tubo de ensayo. ¿Qué más? Nuestro calorímetro. ¿Y qué nos hacía falta? Nuestro mechero, ¿no? Acá está el mechero Bunsen. Bueno. En el tubo de ensayo lo que tenemos que colocar son nuestros reactivos. Vamos a colocar los reactivos. En este caso le podemos colocar agua destilada, bolitas de hierro, bolitas de cobre y bolitas de aluminio. Vamos a colocarle bolitas de hierro. 100 gramos. Vamos a hacer los 3 de una vez para no, porque tarda un poquito en elevar la temperatura. Vamos a colocarle a este cobre. También 100 gramos. Y el último le vamos a colocar aluminio, ¿no? 50 gramos. También podemos ponerle un termómetro adentro. Muy bien. Y ahora acá en nuestro vaso precipitado vamos a colocar agua. Vamos a colocar... A ver, primeramente tenemos que pesar nuestro vaso precipitado, ¿no? Para ver cuánto es la masa del vaso precipitado. Son 75 gramos. Entonces vamos a colocar ese dato por acá. Masa del vaso precipitado,
Bueno, se puede explicar más a vapor, ¿no? Igual a 75 gramos. Muy bien, retiramos. Y ahora vamos a colocar el agua. Vamos a colocarle 150 ml. Y la temperatura ambiente 20 grados, ¿no? Ahora volvemos a pesar. Entonces, la masa del vaso precipitado más la masa de agua es igual a 225 gramos, ¿no? Entonces, si nosotros de acá restamos, porque solamente nos importa la masa de agua, ¿no? La masa de agua entonces va a ser igual a los 225 gramos menos la masa del vaso precipitado, que eran los 75 gramos. ¿Cuánto nos sale la masa de agua? $150 gramos, ¿no? Entonces tenemos 150 gramos de agua. ¿Cuánto nos decían nuestros datos? 100 gramos de agua, ¿no? Bueno, tenemos que quitarle entonces 50 gramos. Ok. Vamos a quitarle 50 gramos. Bueno, ahora sí va a pesar 175 menos 75 son 100 gramos de agua, ¿no? Bueno, nuestra masa de agua va a ser igual a 100 gramos. Y acá tenemos nuestras masas de nuestros distintos metales. No tenemos que ir calentándolos. Para que puedan elevar su temperatura, ¿no? Está bien.
Perdón, tenemos que calentarlo mediante baño María, ¿no? No se puede calentar directamente. Ok. Para lo cual vamos a tener que agrupar nuestros vasos precipitados con nuestros tubos de ensayo. Bueno, tenemos que esperar que la temperatura se eleve hasta los 100 grados centígrados. Y acá lo que vamos a hacer en nuestro calorímetro es agregar los 100 gramos de agua, ¿no? Entonces agregamos agua. La relación era de 1 a 1, ¿no? 1 milímetro, 1 gramo. 1 mililitro, perdón, 1 gramo. Entonces si agregamos 100 mililitros de agua a 20 grados centígrados, estamos agregando 100 gramos de agua. Vamos a tener que utilizar 3 calorímetros diferentes. Cada uno con 100 gramos de agua. Bueno, es un poco lento el proceso, pero lo que vamos a hacer hasta mientras es ir tabulando nuestros datos, ¿no? Entonces, en cada uno de estos calorímetros tenemos lo que son 100 gramos de agua y tenemos nuestras distintas masas acá. Primero, esta es la masa de hierro, de cobre y la masa de aluminio, ¿no? Tenemos que esperar que esta masa se eleve en su temperatura hasta los 100 grados centígrados. Bueno, ya tenemos acá nuestros datos. La masa de agua que está en los distintos calorímetros a una temperatura de 20 grados centígrados. La masa de hierro, la masa de cobre y la masa de aluminio. Y su temperatura inicial, bueno, decía 20 grados, pero nosotros vamos a considerar la temperatura inicial cuando se encuentre a 100 grados centígrados. ¿Por qué? Porque la temperatura inicial que vamos a utilizar va a ser la temperatura del intercambio de calor que se va a dar entre el agua y el metal, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? Mientras esperamos que los metales alcancen la temperatura de 100 grados. Bueno, lo que ustedes van a hacer es, en base al video, recolectar los datos. Si se dan cuenta, es básicamente la misma experiencia, ¿no? Utilizamos lo que es un calorímetro, un vaso precipitado. Nada más que aquí vamos a calentar nuestro metal directamente con nuestra fuente de calor, ¿no? Directamente con la estufa. No vamos a utilizar el tubo de ensayo ni el termómetro para poder determinar la temperatura del metal, sino que vamos a utilizar nuestra estufa y el multímetro o tester. Pero antes de esto tenemos que medir nuestra masa de agua. Primero medimos la masa del vaso precipitado. Luego agregamos, bueno, taramos nuestra balanza para que quede nuevamente en 0. Y vamos agregando el agua hasta que marque los 100 gramos de agua, ¿no? O los gramos que vayamos a utilizar. Luego esta la agregamos en el calorímetro y vemos a qué temperatura se encuentra inicialmente. La temperatura que va a tener inicialmente va a ser la temperatura de la masa de agua y la temperatura del calorímetro, ¿no? Después elevamos la temperatura de nuestro metal con la estufa hasta una cierta temperatura que sea obviamente mayor que la temperatura del agua. Una vez que tengamos el metal a nuestra temperatura deseada, lo que vamos a hacer es agregar ese metal al calorímetro
e inmediatamente taparlo para evitar pérdidas de calor con el medio externo y esperar que haya el intercambio de calor entre el agua y el metal dentro del calorímetro. Y el termómetro que se va a encontrar también dentro del calorímetro nos va a marcar lo que es la temperatura final de equilibrio, que es la temperatura que va a tener tanto el agua como el metal, ¿no? Bueno, vamos a ver si ya alcanzaron los 100 grados centígrados. Nada, no, apenas van por 54. Así le pongamos 2 igual, va a seguir aumentando lentamente porque aumenta con relación a la temperatura del agua, ¿no? No es una vela, es un mechero. Bueno, ¿tienen cualquier pregunta o consulta hasta acá? Si no han entendido un poco la parte teórica, también pueden hacer preguntas. Bueno, ¿nadie tiene ninguna pregunta hasta acá? Ok, en un momento van a habilitar para que se puedan anotar en la lista, ¿ok? Entran a Classroom y se anotan. Van a ponerse doble asistencia, tanto como en el laboratorio número 9 como en el laboratorio número 10. La clase hoy vale por 2, ¿ok? Ahorita lo habilito, chicos, mientras esperamos pacientemente. Ya faltan 6 grados centígrados. Sí. Auxiliar, buenas noches. Entonces, ¿esta es la última clase en sí del laboratorio? Sí, del avance sí. Lo que nos faltaría solamente son las exposiciones de los compañeros que no pudieron asistir a la
experiencia presencial, ¿no? Ya, auxiliar, gracias. Bueno, ya nuestro primer metal alcanzó los 100 grados. Ahora lo que tenemos que hacer es remover y esto vaciarlo, ¿no? En nuestro calorímetro. Acá le damos en vaciar. No, era, perdón. Bueno, ya. Perdón, no era vaciar, era verter. Bueno, en el caso del hierro lo hice mal, así que no vamos a tener el dato del hierro. Vamos a irnos directamente al dato del cobre, ¿ok? La temperatura final de equilibrio, si se dan cuenta, es 27 grados centígrados. Entonces, pasamos acá. Nos vamos al cobre. La temperatura final va a ser 27 grados centígrados. Y también acá va a ser de 27 grados centígrados, ¿no? Para el hierro no vamos a tener el dato porque por error le di vaciar. Y para esperar otra vez, no dan. Y para el aluminio, vamos a colocarlo bien debajo para que no hayamos errores. La temperatura es de 28 grados centígrados. Si se dan cuenta, tenemos 50 gramos de aluminio y 100 gramos de agua, ¿no? Entonces pasamos acá y ponemos 28 grados centígrados. Y lo mismo, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer acá es calcular la variación de temperatura, que va a ser la temperatura final menos la inicial. En este caso, la temperatura inicial del agua era 20, ¿no? Y la temperatura final que alcanzó fue 27. Entonces acá vamos a tener 7 grados. Y para nuestro aluminio vamos a tener lo que son 8 grados. Acá, como les decía, como el cobre y el aluminio van a perder calor, se va a intercambiar, ¿no? Va a ser temperatura inicial menos temperatura final. Entonces 100 menos 27. ¿Cuánto sería la diferencia? Serían 73, ¿no? Y acá 72. Y bueno, con la fórmula que ya les di acá arribita, calculan el calor específico, ¿no? Calor ganado igual a menos el calor perdido. ¿Quién gana calor? El agua. Nos faltaba el dato de calor específico del agua. Bueno, el calor específico del agua se lo considera como una caloría sobre gramo por grado centígrado, ¿ok? Este va a ser el calor específico del agua en estado líquido. El calor específico del agua en estado sólido es, si no estoy mal, 0,5 calorías sobre gramos por grado centígrado. Y también en vapor es 0,5 calorías sobre gramos por grado centígrado. Bueno.
Ahora lo que tendrían que hacer es aplicar la ecuación, ¿no? Bueno, vamos a escribírsela a ver, con blanco, cajito. El calor ganado igual a menos el calor perdido. ¿Quién gana calor? El agua, ¿no? Entonces acá va a ser masa de agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura, que va a ser esta de acá. Y esto va a ser igual a la masa de, en este caso, cobre, por el calor específico del cobre, por la variación de temperatura, ¿no? Este dato lo conocemos, este también, este también, este también, y este también. Nuestra única incógnita sería el calor específico del cobre. Despejamos y nos va a quedar masa del agua por el calor específico del agua, por la variación de temperatura. Todo esto por 1 sobre la masa del cobre por la variación de temperatura del cobre, ¿no? Acá es el agua. Bueno, ¿tiene alguna pregunta o consulta hasta acá? Ninguna, yo creo que saben ya cómo realizarlo, ¿no? Lo mismo van a hacer para el aluminio y con los datos que nos brinda el video, ¿ok? Y por último, su conclusión, lo que han podido aprender. ¿No hay ninguna pregunta o consulta? Auxiliar, y los datos del que faltaba, ¿no es? En la tabla. ¿Cuál? ¿Del hierro? Sí, No lo vamos a hacer eso. Lo dejamos ahí, ¿no? así nomás lo dejamos. Ya. Solo haríamos entonces el calor específico de todo, menos del hierro. Del cobre y del aluminio. Y van a determinar el calor específico del material que nos muestra el video, ¿ok? Bueno. ¿Ya se anotaron todos en la lista? Ya lo habilité. Habilitado. Ya son más de las 7. Si nadie tiene más preguntas o consultas, podemos terminar la clase por el día de hoy para que ya no nos siga perjudicando. Ok, voy a sacar una captura por si acaso, para los que no se En la pudieron 9 anotar y en la la 10 lista. colocamos, ¿no? Sí, Auxiliar, a mí una compañera me habló y dijo que si la podía anotar en el grupo porque tuvo una complicación con su mamá por el tema del COVID y se tuvo que salir de la clase. Se llama Ok. Noelia Guarachi. ok, está bien. Sáquele la captura, por favor, Auxi. Sí, ya saqué la captura. Disculpe, auxiliar, no me puedo anotar en la asistencia, no sé por qué. Ok, los que no se puedan anotar, yo después los voy a anotar con respecto a la captura que saqué, no hay problema. Recording stopped.